de fotografía. En esa línea, insisto, de internacionalización, llegó un momento en el que incluso hemos llegado a tener monográficos coordinados por dos profesoras extranjeras. Es el caso de Pascal Thibaudot, por ejemplo, en la Universidad de París 8, o Sonia Kerska de la Universidad de Lyon. La evolución en este sentido ha sido muy favorable. Cada vez la integración por universidades tanto españolas como foráneas ha sido buena. También contar que estos monográficos inicialmente nosotros los proponíamos, pero a día de hoy he de decir que la gente nos los propone, ¿no? Y nosotros decidimos entre los que se proponen cuáles son los que se ajustan más o nos pueden interesar más, o no hemos tratado esa temática, ¿no? Porque a veces se nos proponen cosas muy similares, ¿no? Sin más, ya los números más actuales, el 26, el 27, el número actual es el 28, que salió la última semana de enero, porque la revista se publica siempre la última semana de julio y la última semana de enero. La última, que como vemos ha sido de fotografía. Habitualmente, tampoco lo he comentado, lo que hacemos es que un monográfico sea de fotografía y otro de cine. Vamos alternando. En números y de manera resumida están siendo 15 años, 28 números publicados, 20 monográficos, 8 de cine, 6 de fotografía y 6 comunes. Pero insisto, en estos comunes yo los pondría entre comillas, porque si nos fijamos, la mayor parte de ellos solo han tenido un artículo de fotografía. Hoy en día la tendencia se ha invertido, pero hasta este momento, hasta hace poco ha sido así, ¿no? Hay muchísimos números, los vamos a saltar, resumiendo. 169 artículos de miscelánea, 211 de monográfico. En total se han publicado 380 artículos en estos años. Quizá sea más interesante ver cuáles van a ser los monográficos de futuro. El primero que vemos ahí, ya la verdad es que está cerrado, lo he dejado, pero se va a publicar en julio. Las fechas están ya cerradas porque el 30 de marzo se acabó el plazo para presentar propuestas, pero tenemos 3 más, ¿no? Uno sobre fotógrafas, mujeres fotógrafas europeas, como vemos ahí, que nos lo proponen desde universidades portuguesas como la Universidad Nova y universidades de aquí como la Rey Juan Carlos. Y luego tenemos un todo sobre Almodóvar, ¿no?, que recoge todas las líneas que os podéis imaginar sobre Almodóvar. Y finalmente la fotografía en el aula en la era digital, ¿no? Esta no me voy a extender porque está en la página web publicadas las fechas para recoger estos artículos y demás. En cuanto a las directrices, sí comentar que los plazos tenemos unos plazos muy cerrados de recepción. Los monográficos suelen ser del 1 al 30 o del 1 al 25, normalmente en septiembre para el que es de enero, y en marzo para el que es en julio. Digo esto porque todos aquellos artículos que llegan fuera de fecha los devolvemos, para tener en cuenta eso, ¿no? Luego también que el monográfico está abierto en esas fechas, pero la miscelánea se abre se abre una semana después, porque a veces nos pregunta mucha gente, ¿y cuándo se va a abrir la miscelánea? Claro, vemos con qué contamos en el monográfico y a partir de ahí vamos a abrir la miscelánea. Otras cosas interesantes de cara a los envíos, es que los envíos, como hoy en día se hacen todos a través de el OJS, pero además y esto es algo que yo creo que es importante, ¿no? Porque a veces estos envíos no llegan completos, faltan alguna parte de la documentación que se exige, ¿no? Como puede ser el artículo con autoría,
anónimo, el informe de que no hay plagio, por supuesto, es muy importante. A veces nos encontramos artículos plagiados y la verdad no esto. Y todos los metadatos que deben figurar dentro de lo que es esta aplicación para que podamos identificarlo todo perfectamente. Por lo tanto, todo eso sí yo considero que la presentación es importante. Y hablando de la presentación, hay una plantilla que os podéis descargar simplemente para incluir vuestro texto dentro de esa plantilla. Bien, antes, y ya para ir un poco terminando, antes de mostrar esta imagen, sí, ya he comentado antes que se trata de una revista que sigue un sistema doble para anónimo, es decir, que se envía a 2 personas. Pero antes de mandarlo a 2 personas, lo primero que se hace es una revisión. En el caso de los monográficos nos reunimos con los coordinadores y en esta reunión con los coordinadores se ve cuáles son los artículos que tienen un potencial mayor, es decir, lo primero, ver si se cumplen las normas formales, ver si están todos los documentos, que esto que parece una tontería no lo es y la mayor parte de los artículos no llegan así, como decía. Pero luego hay una serie de criterios muy importantes, es decir, si el artículo es original, es decir, si no tenemos un artículo que haya tratado ese tema y se trata de una manera diferente, si es actual, si la metodología es una metodología de calidad o no, qué relevancia puede tener dentro del campo que está estudiando. Todo eso lo tenemos muy en cuenta a la hora, tanto esos coordinadores como Agustín Gómezillo, que somos los directores de la revista, para decidir de todo ese volumen que nos llega. También quiero que entendáis que la revista está bien indexada, ¿no? Entonces el volumen de artículos que recibimos es muy alto, ¿no? Y entonces, bueno, pues, pero no, eso no quiere decir que no haya oportunidades, ¿eh? O sea, quiere decir que al final, si el artículo es bueno, el artículo sale adelante. Una vez que se ha efectuado ese primer, se han aplicado estos primeros criterios, bueno, pues envía 2 evaluadores. De estos 2 evaluadores, lo que ocurre es que si los 2 dicen que sí, sale para adelante, y si uno lo rechaza, pues entonces nos vemos obligados a no poder aprobar ese artículo, ¿no? Porque no tiene informes positivos. Esto requiere de unos tiempos y por eso ahí aparecen esos tiempos, ¿no? Es la revisión, esa primera revisión formal de las propuestas, el ponerse de acuerdo con todo eso, que normalmente nos lleva un mes. Luego está el tema de las evaluaciones y los evaluadores, que eso ya no depende tanto de nosotros les ponemos plazos, pero en ocasiones lo que ocurre es que, bueno, pues no llegan a tiempo, ¿no? No quiero, todos estamos muy ocupados y a veces es un poquito difícil, ¿no? Y luego ya, una vez que se han aprobado los artículos, pues efectivamente tenemos que revisar todo eso, maquetar y demás, lo cual nos lleva otro tiempo. Regresando hacia atrás, sí quería que vierais esta ficha que tenemos ahí, que es la ficha que se les pasa a los evaluadores. Es decir, para que un poco os puede servir de orientación, es lo que ellos van a rellenar por las cuestiones que se les pregunta, ¿no? Qué conocimientos tienen sobre el estado actual de la cuestión, si la bibliografía está bien, si los métodos tal. En cuanto a la bibliografía, decir que nosotros, y esto un poco a diferencia, quizá no somos muy estrictos, ¿no?, con el tema de que sean publicaciones recientes. Y miro al doctor Javier Marzal, al profesor, que efectivamente hoy nos ha puesto aquí ejemplos de hace 49 años, ¿no? Efectivamente, si los criterios lo que marcan es que tiene que ser, la bibliografía tiene que haber al menos 10 referencias de los últimos 3 años, pues nos estamos cargando toda la historia. Nuestra revista, en definitiva, como es una revista muy particular de cine y fotografía, no nos exige tener que hacer eso, ¿no? Con lo cual nos podemos permitir ese lujo, ¿no? Bien, no me voy a extender más porque creo que estoy hablando demasiado y no voy a dejar a mis compañeras, pero sí
hay algo, bueno, responsabilidad de los autores, esto me lo voy a saltar, algo sí que sí quiero decir en esta mesa, y que es, hemos hecho un estudio sobre los artículos más citados. Los artículos más citados que tenemos aquí, en concreto, hemos visto los 14 artículos más citados. De estos 14 artículos, resulta que hay 9 en concreto que son de fotografía y 5 que son de cine. Claro, la verdad, a mí estoy absolutamente sorprendida por esta cuestión, ¿no? Porque, como os he dicho al principio, el volumen de artículos que se publican de fotografía es inferior al volumen de artículos de cine, ¿no? Pero curiosamente los más citados son de fotografía y los más citados son aquellos que están incluidos en un monográfico. Bueno, quizá por las temáticas, ¿no?, que es más fácil de buscar. Dentro de esta reflexión, sin mencionar todos estos artículos, sí decir que, y lo digo aquí porque tengo a Javier Marzal en la mesa, que el monográfico más citado no es otro que el que hicisteis Bernardo Riego y tú. Pero no, en serio, Miradas convergentes y la foto y sus interpretaciones en humanidades y ciencias sociales. Curiosamente, de estos 9 artículos de fotografía, hay 5 de ese monográfico que están incluidos entre los más citados. Entonces no quería dejar de decirlo aquí. Por último, agradecer a todos los autores que han publicado, a todos los coordinadores, pero también a todos aquellos a los cuales no hemos podido publicarles, porque bueno, pues a veces los artículos eran buenos, pero no hay un número y no podíamos hacer nada más. Bueno, muchísimas gracias, Nekane. Si os parece, seguimos con Rosalba. Luego podéis hacer preguntas y demás. Espero que haya tiempo, pero va a ser muy interesante porque probablemente os aprovechar para cotillear, porque son editoras y editor de revistas que, como digo, van a ser importantes a lo largo de vuestra trayectoria académica y no académica. ¿Es esta? Sí. Vale. Venga, pues. Hola, muy buenos días, buenas tardes ya, ¿no? Siento mucho la presentación, pero era en un formato más horizontal y se ha modificado. Bueno, se va a ver regulín, lo siento. Voy a poner el cronómetro para 10 minutos, ¿no? Okay. Sí, vale. Vamos bien, creo que vamos bien. Bueno, yo he preparado alguna diapositiva de base simplemente para dar unas pinceladas, porque me parece fundamental que dejemos un tiempo al final para que podamos hacer preguntas y respuestas, que creo yo que eso es algo de lo que suele ser más interesante en este tipo de encuentros. En primer lugar, me gustaría agradecer a la Universidad de Cádiz la invitación, a las directoras, a Paloma, a Belén, por haber contado conmigo, por haber contado con la revista Ámbitos para esta ponencia, porque es un honor estar en una mesa de editoras y editor tan relevante como es esta. Muchísimas gracias, es un honor para la revista y honor para mí. Siguiendo con las directrices de Paloma, que me indicó que más o menos hiciera unas ideas de cómo y qué publicar en revistas. Yo empecé al revés, primero qué publicar, y pensando en qué publicar parece como que la respuesta es obvia, los resultados de la investigación científica, pero dirigiendo un poco la charla a estudiantes de doctorado de primer curso, sí que me gustaría plantear en este punto qué vamos a publicar, cuándo vamos a publicar, en qué momento empezamos a publicar. Bueno, el proceso de doctorado, como ya habrán visto, es un proceso muy individual de un doctorando, una doctoranda con su director y con su directora, o con el grupo de investigación en el que se integra, y cada uno tiene muy distintas dinámicas. Sin embargo,
sí que creo que hay dos bandos en esto de la investigación en comunicación. Un bando que propone que se dedique el tiempo de formación del doctorado a hacer la tesis doctoral, y otro bando que propone que mientras haces la tesis doctoral vayas publicando artículos científicos, asistiendo a congresos, publicando capítulos. Yo soy del segundo bando. Yo pienso que el tiempo que estás aquí en el doctorado es un tiempo de formación integral como investigador, por tanto tienes que entrenarte en publicar. Y bueno, aunque las revistas esperamos resultados completos de investigación, no esperamos pedacitos, no esperamos trocitos, no esperamos avances, sí que se puede desglosar toda la tesis doctoral en varias investigaciones que finalmente integren un programa, un producto comunicativo, ¿no? Lo entenderán mejor los que están haciendo la tesis por compendio, evidentemente, porque tienen que entregar 3 artículos científicos que al final tengan un hilo conductor que será el producto, ¿no? La tesis doctoral. Yo creo que dedicar estos 3 o 5 años en hacer la tesis doctoral nada más, cuando terminamos, el título de doctor pues no nos va a ayudar a mucho, porque realmente la formación como doctor exactamente te pide que traigas toda una formación y un entrenamiento dentro de lo que se incluye publicar en revistas científicas, y por eso en las actividades formativas siempre se incluye este tipo de mesas para que hablemos de eso. ¿Qué publicamos entonces? Pues avances de la investigación, pero que se puedan publicar en formato de investigación terminada. Hasta allí. Después de todo, tengan en cuenta que la investigación nunca va a estar terminada. Incluso cuando terminen la tesis doctoral tienen que cerrar un día porque deciden cerrar, no porque terminen la tesis, porque ya se acabó, porque se sientan con el director o la directora y les dice ya, se acabó, ya, cierra. Luego vas a seguir investigando, es tu línea de investigación, vas a seguir investigando toda tu vida, ¿no? Te vas a dedicar a esto. Por lo menos se supone o esperamos que sea así. ¿Cómo publicar? Bueno, para decidir cómo publicar, eso se va aprendiendo con el tiempo. Yo creo que como dicen, ¿cómo aprendes a escribir? Pues leyendo. ¿Cómo aprendes a publicar? Leyendo. Leyendo revistas científicas. ¿Cómo publicar en revistas científicas? Leyendo muchos artículos científicos, leyendo muchas publicaciones científicas. ¿Y cómo le hago para saber cuáles revistas científicas tengo que leer? Pues hay que hacer una inmersión en el mundo de las publicaciones científicas, que al principio, o bueno, a mí me pasó, yo soy mexicana, yo soy de Chihuahua, vine hace muchísimos años a hacer la tesis doctoral, y cuando estaba allí del otro lado me parecía muy extraño que me hablaban de muchos términos como si yo tuviera que saberlos, y me decían Scopus, JCR, el CIBER y esto y lo otro, y yo me sentía una inútil y una idiota de todo, porque decía, me están diciendo un montón de cosas que no tengo ni idea de qué son, por dónde empiezo, ¿no? Entonces yo pensé, bueno, vamos a empezar por estos 3 que son como básicos, fundamentales, cuando eres estudiante de doctorado de parvulitos, ¿no? De que estás empezando. Lo primero es familiarizarte muchísimo con Dialnet Metrics. Yo no sé si aquí me va a dejar conectar, yo creo que sí. Dialnet Metrics tiene que hacer como de cabecera, casi como el Quijote o la Biblia, no sé, tenerlo allí siempre. Es la mayor base de datos que tenemos en idioma español. Es una base de datos además muy manejable por hay muchas universidades públicas de Iberoamérica que están adscritas a Dialnet, por tanto pienso que es la que tiene el mejor ranking de revistas y es la que tiene el mejor repositorio de artículos científicos, de capítulos y de libros que van a ser muy, muy útiles. Pero como aquí estamos pensando en dónde publicar, pues se tienen que ir primero al índice de revistas Dialnet. Y en ese índice de revistas Dialnet tienen que irse a las de comunicación. Ah, no se está viendo y yo estoy súper feliz porque estamos aquí bien. Disculpadme, que estoy yo dándole clics y llevándolos a un lado y a otro. Perdón, gracias Ana por enseñarme que no se está viendo. A ver, alguien del técnico que venga y nos diga por qué no se está viendo. No se está viendo.
y quería yo enseñarles un poquito a navegar en el dial. Bueno, si se puede, si no, yo creo que toman nota y se ponen a hacerlo. La mayoría son nativos digitales, son muy jóvenes, la mayoría. La pantalla de Google Chrome, quiero que se vea. Ay, no se podía, pero bueno, ya la has quitado, no pasa nada, luego la recuperamos. Sí, no pasa nada. Pero llévame aquí al navegador. Ahí está. Ahora vuelvo otra vez de nuevo. Vale, gracias. Chicos, esta es el índice de revistas Dialnet, de Dialnet Metrics. Aquí van a encontrar todas las revistas que existen de comunicación y es conveniente pues que le echen un vistazo a todas para que vayan viendo en cuáles se publican más artículos del tema que ustedes están trabajando. Por ejemplo, si van a hacer de fotografía, de cine, evidentemente tienen que consultar Fotocinema. Quizás si van a hacer periodismo, tienen que ir a ámbitos. Quizás si vayan a hacer de publicidad, tienen que saber cuáles son sus revistas de cabecera. Yo tengo que decir que casi todo lo que sé de revistas lo aprendí con Ignacio Aguadet, cuando todavía estaba hace muchos años. Yo estoy en la Universidad de Sevilla y le pedí hacer una estancia en la Universidad de Huelva para aprender cosas de revistas y estuve 3 meses en la Universidad de Huelva con el grupo Comunicar para ver si aprendí algo. Soy alumnita lenta, Ignacio, pero bueno, ahí voy. Bueno, cuando hablamos así como que se nos llena la boca con cuartil 1, cuartil 2 o Q1, Q2, esto, nos referimos simplemente al ranking que tienen las revistas, que lo pueden ver a la izquierda en la pantalla. El C1, cuartil 1, pues son las revistas top, que la mejor de Iberoamérica, posicionada también por el doctor Ignacio Aguadet, la revista Comunicar. Y luego esta revista que la verdad es un poco extraña aquí, y luego el Profesional de la Información, la revista Latina, y bueno, ya pueden ir viendo a lo largo de todo el índice dónde estamos situados. Aquí nos pueden buscar y pueden ver qué ámbitos, por ejemplo, la revista que yo edito, la revista que tengo el honor de dirigir, está en el cuartil 2, en la posición 19 de 66. Bueno, esta base de datos va a ser como muy útil porque pueden perfectamente ir entrando en cada una de las revistas y de esa manera se van relacionando con dónde publicar, ¿no? Que era como nuestra gran pregunta. No sé si irme a la otra diapositiva porque después, si está el chico cerca, sí lo hago, si no, no. Porque después, sí lo hago, ¿no? Venga, mira, tengo un montón de años dando clases y todavía me pongo súper nerviosa cuando doy una charla de este tipo. Pero yo creo que es más por los compañeros que digo, tengo que hacerlo bien porque estoy aquí al lado de Javier Marsal, de Necane, de Ana, tengo que hacerlo bien. Disculpadme, ahora no se ve, otra vez necesitamos al compañero. Bueno, he pinchado en esta base de datos que va a ser incluso más útil para la gente de Iberoamérica, para los que somos de Latinoamérica, porque va a incluir también revistas de otros países y va a ser una base de datos más internacional. Y bueno, en España tiene mucho más valor. Sé que en Latinoamérica también tomamos mucho en cuenta Cielo y otras bases de datos, otros indicadores, pero en España es Scopus lo que hay que considerar. A ver si podemos verla, y ahí vamos a ver, nosotros no estamos en Scopus todavía, pero bueno, ustedes sí están en Scopus, Fotocinema sí está en Scopus, sí, estaremos. Y la ventaja de esta base de datos es que es muy manejable el ranking de revistas, porque puedes ver ciencias sociales, aquí te busca las áreas de las ciencias sociales. Es conveniente saber que aparte de comunicación podemos buscar en estudios culturales, que también vamos a encontrar revistas que van a ser importantes para nosotros, que también podemos buscar en historia, que también podemos buscar en economía, que podemos buscar en otras áreas. Bueno, yo siempre busco en comunicación. Y la ventaja que tenemos es que aparte de localizarlas por países, podemos buscarlas por regiones. Así podemos ver, por ejemplo, en América Latina, las que están en Scopus son estas, que son las que tienen más prestigio. Sé que es muy difícil publicar en estas revistas, pero no imposible, como dijo antes la profesora Necane. Son revistas que reciben una cantidad enorme de propuestas. Nosotros, que somos ámbitos que estamos en el lugar 19 de 66, para un número de 10 artículos recibimos 40 o 50, es decir, recibimos muchísimas propuestas.
Por tanto, bueno, es importante tenerlo en cuenta. Tómenlo también como si fuera una referencia obligada y vayan navegando en cada uno de estos... no sé por qué me sale publicidad. Aquí les van a venir todo lo que son los datos de la revista, les va a venir la evolución de los identificadores de la revista. Tiene de publicidad SJR. Yo le estoy aconsejando mucho, pero le han castigado porque se nota, y de cookies y demás, ¿no? Vale. A mí me resulta muy útil y yo se lo aconsejo a los doctorandos porque pueden ver la evolución de las revistas y entrar en cada página de cada revista y demás. Y ya no voy a entrar, el último que les traía recomendado es FECIT, pero ya no voy a entrar porque quiero dejar que mis compañeros también hablen y si no lo hablo yo todo. Pero FECIT es similar, es en España un indicador importante también, donde están las revistas españolas. ¿Cómo elijo en cuál revista publicar? Pues hay sobre todo 3 criterios que nos pueden servir más o menos de norte, pero 20 años haciendo ciencia en comunicación y todavía me cuesta trabajo elegir a cuál revista mandar mis trabajos, o sea, no se sientan agobiados por eso. Tienen que pensar en la temática, estar muy pendientes de monográficos, como nos han dicho antes, pensar en la periodicidad de la revista, una revista que saca un número al año y saca 12 artículos al año, quizá va a ser mucho más complicado que una revista que saca 2 números al año, 3 o 4 números al año. Y evidentemente pensar en el posicionamiento de la revista. En la mesa anterior nos decía el profesor Aguadet que le caía muy bien el profesor Marsal porque no se enfada cuando le rechazan artículos, nos rechaza que, bueno, como editores de revistas nos toca lidiar con el enfado de autores porque se enfadan porque sus artículos son rechazados. La verdad es que nos toca ese trabajo duro, ¿no? De no poder aceptar todos los trabajos que se mandan. ¿Cómo conocer los call for papers o cómo saber cuáles son los monográficos que están vigentes en cada revista? Pues aparte de la revisión continua de las revistas, de familiarizarse y tener un conocimiento muy detallado de cada revista, pues es importante darse de alta como usuario de las revistas para que la revista te tenga en su base de datos y cuando tenga una llamada a comunicaciones te mande ese correo electrónico y así tú sepas que va a haber un nuevo monográfico. Y luego creo que la lista en España más importante es la de lista de comunicación Rediris, que es una lista de novedades de comunicación donde circulan congresos, revistas, novedades editoriales y todo tipo de cosas que les pueden servir un montón para la tesis doctoral. Entonces se pueden dar de alta en esa red de correos electrónicos. Sé que es moderada, es decir, que no te llega spam ni te llegan un montón de tonterías, te llegan cosas que realmente son relevantes porque lo controlan bastante bien. ¿Qué elementos tener en cuenta para hacer un envío? Cumplir escrupulosamente las normas de edición de la revista. Aquí vamos a coincidir todos. Si no mandan todos los documentos, ni vemos el artículo. ¡Ay, qué suerte! Lo rechazo y sigo porque me han mandado muchos. ¡Qué bien! ¡Qué alegría me da! Mira, ya está. Me quito uno de en medio. Es verdad que en la fase de revisión del artículo, y también lo comentaba la profesora, hay una fase de revisión interna donde ya descartamos algunos trabajos, luego hay la revisión por pares ciegos, luego la decisión editorial, luego la corrección de los contenidos, luego la decisión definitiva, luego la corrección de estilo, luego la publicación y un último paso que no debemos de olvidar, que es la divulgación de esos trabajos de investigación. No entro en ámbitos porque ya me he comido mi tiempo. Si hay preguntas, pues esta es la revista, ¿vale? Discúlpame, Paloma, que me he comido más tiempo del que me correspondía. Y eso es todo. Muchísimas gracias. A ti, yo creo que te agradecemos muchísimo porque ha sido súper interesante. Así que yo me guardo un par de preguntas también para hacerte. Si te parece, Ana, ¿seguimos con tu intervención? Sí, la verdad es que nos ha dado una clase estupenda, muy clarita de cómo funciona ese sistema de las revistas. Bueno, en primer lugar, que muchas gracias a los organizadores de esta escuela doctoral por haberme invitado. Es un placer siempre venir a Jerez y si encima es para estar con doctorandos y con doctorandas, con compañeros de otras universidades, pues todavía más. También agradecer a todos los que estáis participando. Sin duda, estos días van a ser unos días intensos en los que vais a poder poner cara a profesores, pero también vais a poder conocer y poner cara a compañeros de fatigas en esto de hacer una tesis doctoral. Así que lo que os digo es que intentéis aprovechar al máximo
estos días, porque al margen de lo que es el programa oficial, que es muy interesante, lo que podéis sacar de esta escuela es, sin duda, la convivencia y lo que podéis hacer de puertas para afuera. Y os invito a que aprovechéis esas puertas para afuera al máximo. Me van a pegar los organizadores, ¿no? Porque estoy invitando a que, a que aprovechéis las puertas para afuera. Pero hay tiempo para todo, ¿eh? Hay tiempo para todo. Yo represento, estoy aquí en calidad de editora de la Revista Internacional de Relaciones Públicas. Como su nombre indica, es fácil de adivinar que es una revista especializada en temas de comunicación organizacional, en temas de relaciones públicas, en temas de comunicación estratégica, es decir, en definitiva, la gestión de la comunicación en las organizaciones. Es una revista gratuita, no que se reparta gratis, sino que publicar es gratis, que eso, bueno, en los tiempos que corren ya sabéis que por desgracia muchas revistas no son gratuitas, bueno, esta sí. Es gratis y todo es gratis, es decir, es gratis para publicar, pero es gratis también para trabajar. El equipo que estamos involucrados en esta revista, pues evidentemente lo hacemos por amor a la ciencia y por amor a yo no sé qué. Sí, porque evidentemente, como todo el mundo yo creo que se puede imaginar, una revista lleva mucho trabajo, muchísimo, muchísimo. Y además algún disgusto de vez en cuando por esto de que alguien se enfada y todas estas cosas. Entonces todo esto se hace gratis y encima te llevas enfado, pues dices, bueno, ¿y para qué lo estoy haciendo? ¿Merece la pena? Estoy imitando ahora mismo al presidente del gobierno. ¿Merece la pena? Bueno, pues eso me pregunto yo también muchos días, si merece la pena. Es una revista que nació en el año 2011, ya tenemos unos cuantos añitos, y es una revista que desde el principio lo que tenía claras varias cosas. Primero, que queríamos que fuera una revista donde pudiera publicar todo el mundo. De hecho, lo diré luego posiblemente, pero ya lo adelanto, nosotros cuando recibimos un artículo no miramos ni el índice H, ni del autor o los autores, ni quiénes son, lo que miramos es el trabajo en sí. O sea, en nuestra revista puede publicar igual un doctorando que un catedrático con 10 sesenios. No existen los 10 sesenios, evidentemente. Quiero decir que no es eso lo que miramos. Lo que miramos es el trabajo. Y evidentemente el trabajo podrá ser un buen trabajo hecho por un doctorando o podrá ser un buen trabajo hecho por unos señores catedráticos. Porque nuestra ambición no es ni alcanzar los máximos niveles de indexación ni nada. No, lo hacemos por amor. Lo hacemos por amor, en este caso, a las relaciones públicas y por amor a la investigación en relaciones públicas. Entonces lo que queremos es divulgar investigación en este ámbito, que me imagino que todos sabéis que es un sector, en primer lugar, pues no se sabe lo que son las relaciones públicas, y un sector en el que, bueno, pues hay que pegar, todos debemos arrimar un poquito el hombro, porque es muy importante, pero sin embargo poco conocido. Entonces lo hacemos con esa función y con esa idea, ya digo, no con otra. Pero al mismo tiempo, lo mismo que teníamos esta idea, también desde el principio lo que teníamos claro es que lo que se iba a publicar eran artículos científicos, es una revista científica, es decir, que nos lo tomamos muy en serio. Desde el primer momento los artículos se publican con DOI. Desde el primer momento los artículos se hacen con revisión anónima por pares. Desde el primer momento, insisto, nos lo tomamos absolutamente en serio. La revista está incluida en diferentes bases, en diferentes índices. WOS-ESCI es posiblemente el mejor en el que está. Es una revista que aceptamos artículos escritos en español, por supuesto, pero también en inglés, en portugués y en francés. Y curiosamente recibimos muchos en portugués. Y digo curiosamente porque no nos imaginábamos al principio que iba a ser así, pero después de estos años estamos comprobando que sí, que efectivamente son muchos en portugués. Perdón, tengo un problema en la garganta y de vez en cuando tengo que beber agua. Y recibimos muchos en portugués porque recibimos mucho de Brasil. Muchos de los artículos que recibimos vienen de Brasil. También de América Latina en general, de España, por supuesto, de Europa, pero tenemos
tenemos muchísimos artículos. ¡Ay, qué maravilla! Muchísimas gracias. Me traen un caramelito. Muchos de los artículos, como digo, vienen de América Latina y de España. Bueno, vienen de todo el mundo, pero Brasil es uno de los países. Brasil y España es de los países de donde más recibimos. Publicamos 2 números al año, uno general y otro monográfico, desde el principio, así es. El monográfico siempre va a estar coordinado por personas, generalmente de diferentes países. Generalmente el monográfico es el del segundo semestre, el número del primer semestre es de temática general y el del segundo semestre es el monográfico. Hemos publicado monográficos sobre dirección de comunicación, sobre la mujer en las relaciones públicas, sobre relaciones públicas en América Latina, sobre historia de las relaciones públicas, en fin, siempre evidentemente vinculado a nuestro tema y sobre diferentes temáticas. Cuando se va a mandar algún artículo, ¿qué interesa? Bueno, lo primero, que se adapta a la temática, es decir, si recibimos un artículo que no es ni de comunicación organizacional, ni de gestión de la comunicación en las organizaciones, es que no tiene cabida. O sea, lo primero es ser una revista, es una revista de relaciones públicas, pues los artículos que se publican tienen que ser de la temática. Tenemos mucho cuidado también con que se adapte a la estructura de la revista. A ver, y cuando digo estructura no me refiero solo a, que eso quizás sea lo menos importante, a la maquetación, porque eso se puede solucionar luego, pero sí a lo que es la estructura del artículo, que sea la estructura fijada por la revista, las normas de la revista que se dan. Ya digo, más que luego, porque muchas veces, pues a lo mejor la adaptación que se ha hecho de la plantilla pues es libre y no se adapta del todo, pero eso se puede solucionar. Luego eso no es lo más importante, pero sí las partes que tiene que tener el artículo, cómo se tiene que citar, todo esto se tiene que respetar las normas y es lo primero que miramos. Decir que lo primero que hacemos cuando llega un artículo es cuando se cierran el call for paper, porque nosotros abrimos 2 call for paper al año, no cerramos nunca la recepción de artículos, pero sí hay 2 periodos de call for paper, y cuando termina la recepción del call for paper tenemos una reunión para ver de lo que se ha recibido cuánto es válido o cuánto no se adapta, como estoy diciendo, y lo que es válido, que se adapta, lo pasamos a revisión, a revisión 2 o 3, casi siempre son 3 revisores, salvo que sean, si se manda a 2, un artículo que por 2 revisores la aceptan sin cambios, bueno, pues evidentemente ya es un artículo que pasa a la siguiente fase, o al revés, 2 rechazos, pues evidentemente está rechazado. Pero eso no es fácil que ocurra, generalmente hay una petición con modificaciones, entonces casi siempre van a ser 3 para garantizar, incluso a veces hay contradicciones, puede haber alguna contradicción, entonces casi siempre vamos a 3 para que sea un número impar, ¿no? El de los evaluadores, y así poder decidir qué hacemos, si lo pasamos a la siguiente fase o no. Bueno, nos reunimos con esa primera fase y se pasa los artículos que en principio, que además son la mayoría, pues pasan, la mayoría de los que recibimos pasan a revisión. ¿Qué se mira en la revisión? ¿Qué es lo que se fijan los revisores? Pues en primer lugar, la aportación, lo que suponga el artículo, que sea una novedad realmente. La metodología, mucha importancia a la metodología, que la metodología esté clara, que sea precisa. La redacción, por supuesto, y también las referencias. Amplitud de referencias, referencias pertinentes, referencias completas en cuanto a la temática del artículo. Esto básicamente, hay también otros aspectos, pero los más importantes son estos. Ya digo, que sea novedoso, la metodología que esté clara, precisa y detallada, la referencia y luego pues que el texto esté bien redactado, evidentemente. Como he dicho, vuelvo a insistir, nosotros no tenemos en cuenta el currículum de los revisores, de los autores. Tenemos en cuenta el artículo, aunque evidentemente en la revista se tienen que registrar todos los autores y tienen que indicar quiénes son, en qué trabajan y cuál es su currículum, ¿no? Tienen que hacer el registro en la plataforma. El artículo se sube anónimo, como es habitual, pero todos los autores tienen que estar registrados.
El tema del plagio, somos muy serios con el tema del plagio. No solo no se publican textos que estén plagiados parcial o totalmente, sino que se castiga a esos autores que han enviado un texto que está plagiado y no pueden volver a publicar en la revista durante años. La verdad es que no nos encontramos con muchos casos, pero algunos sí nos hemos encontrado. Y ahí también vienen luego bastante enfados porque entienden que ese texto no se publique, pero cuando se le dice, no, pero es que usted ahora no va a poder publicar en 5 años, se escandalizan. ¿Pero cómo? No. Está claro en las normas, es decir, que si tú sabes que no se debe plagiar y envías un texto plagiado intentando engañarnos, pues bueno, pues te hemos pillado, lo siento, 5 años sin publicar. He dicho que publicamos un monográfico al año. Los monográficos, cuando es un número monográfico, el del segundo semestre, va a tener 6 artículos dentro del monográfico, 5 de miscelánea y una reseña. Cuando no es monográfico, pues son 11 artículos de temática general, de relaciones públicas y una reseña. Siempre publicamos una reseña de algún libro que se haya publicado en cualquier país, especialmente en los países en los que estamos trabajando, una reseña sobre algunos de los libros publicados sobre comunicación organizacional, relaciones públicas en alguno de nuestros países. Y bueno, pues poco más no quiero tampoco acaparar más tiempo para que haya, si es posible, luego algún turno de preguntas, pero sí quiero terminar invitándoos a que publiquéis, lo vais a necesitar para poder defender la tesis, os van a pedir unos artículos, entonces desde luego debéis publicar y no tengáis miedo ni al rechazo ni nada. A todos nos han rechazado artículos y son cosas que pasan, pero bueno, también tomarlo cuando rechazan un artículo, generalmente se explica por qué se rechaza y se dan propuestas de mejora. Y ese artículo no significa que deba acabar en la papelera, posiblemente haciendo esas propuestas de mejora que unos revisores os han hecho, ese artículo se puede modificar, volver a enviar a esa o a otra revista y puede salir mejorado, publicado sin problema. Entonces nunca es un fracaso, sino es un proceso de mejora. Y así es como debéis entender el rechazo de un artículo. Así que ánimo y a publicar. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana, sobre todo por esta última recomendación que creo que anima muchísimo a los doctorandos y a las doctorandas. Bueno, pues Javier, finalizamos contigo. Bueno, yo voy a tratar de ser breve y no repetir un poco las cuestiones que se han comentado y quizás aportar algunas cuestiones que yo creo que son muy importantes en el contexto de abril de 2024. Vivimos en este país podríamos decir, un terreno pantanoso, movidizo, podríamos decir, ¿no? Donde es bastante frecuente, ya es casi una costumbre, el cambio de juego, de las reglas del juego a mitad partido, ¿vale? Partamos de esa observación genérica. Cuando el 21 de abril de 2012 se publicó en el BOE, a mí es un día que no se me olvidará jamás, porque ese día se publicó la reforma de la ley universitaria por el señor Ignacio Wert, y ese mismo día en el mismo BOE estaba la reforma de Radio y Televisión Española. Ojo, o sea, fue un día de esos que te marcan la vida directamente. Es cuando se introdujeron la cuestión de los sexenios, sí, cuando se introdujeron todo el tema de los sexenios, etcétera. Yo aquí he preparado un pequeño PowerPoint donde está todo aquí, en fin, las cosas básicas recogidas, y no voy prácticamente a hablar de ello porque creo que es más interesante incidir sobre esta cuestión que estoy comentando ahora, y es que ahora con la LOSU y con el cambio de criterios que ha aprobado ANECA y que han entrado en vigor ahora en abril de 2024, han vuelto a cambiar las reglas del juego, ¿vale? Para bien o para mal, pero es lo que hay. Y es importante ahora que hagamos como una suerte de desprogramación, reseteado, porque cambian las cosas y de manera muy, muy significativa. Entonces, para mí una de las cosas buenas que puede tener este cambio, también me asustan, veo muchas amenazas, pero una de las cosas que me gustan es que lo que hemos estado observando en los últimos años, ¿no? De un aumento de la producción científica de manera completamente desaforada, ¿no? Y que yo diría que casi parece como una especie de carcinoma sin control en el mundo de la academia española, eso puede que sufra cuanto menos un frenazo en seco importante. ¿Y eso qué quiere decir? Pues mirad,
que ya no va a ser tan importante publicar mucho como publicar mejor, ¿vale? Claro, el problema está, ¿qué es mejor? Aquí es donde nos topamos con el problema, porque los evaluadores saben distinguir qué es mejor o qué es peor. Normalmente el mundo académico español, universitario español, y también diría yo que a nivel mundial nos caracteriza un rasgo que es bastante feo, y es la vanidad y la soberbia, que nos lleva a pensar que lo que hace el vecino siempre es peor que lo que uno hace. Y esto es un mal asunto, porque estamos juzgando lo que investigan nuestros colegas en función, por la afinidad, de manera inconsciente muchas veces, en función de si eso que investiga se parece a lo que yo investigo. Entonces, el que hace estudios de cine y mira, pongamos por caso, esto es si queréis, una caricatura, ¿no? Y se tropieza con una publicación, ¿no?, que tiene que ver con comunicación corporativa, pues piensa, hombre, estas cosas realmente no me digas tú que son interesantes. Y viceversa. Es decir, cuando a alguien le llega, ¿no?, a alguien de dirección de comunicación, un especialista en la materia, una investigación sobre fotografía, dirá, vaya tontería. Lamentablemente estamos ahí. No ha habido... la academia no ha madurado lo suficiente y no hay una autocrítica, creo yo, seria de este tipo de cuestiones. Y claro, estas son las cosas que pueden distorsionar enormemente estos nuevos criterios en su aplicación. Pero bueno, sí que hay una cuestión que para mí es muy importante, y es que por primera vez en mucho tiempo, digamos que ya no se contempla el artículo como formato de publicación, el formato de publicación a tener en cuenta. Y por supuesto, a tener en cuenta en las bases de datos tipo JCR, Scopus, Dialnet, etcétera. Quiero decir, ahora ya por la firma de la Declaración de San Francisco, DORA, de Coara, el manifiesto de Leiden y una serie de cosas que han tenido lugar estos últimos años, ANECA y la CRUE y la mayoría de universidades han asumido, han aceptado que no se podía seguir evaluando según dónde publicas, ¿vale? Porque eso es lo que estaba ocurriendo. Pero también hay que entender que venimos de donde venimos, es decir, venimos de una etapa, diríamos, oscura que en realidad ha durado siglos, donde había muchísima arbitrariedad y que uno promocionaba de ayudante a contratado o de contratado a titular, de titular a catedrático, muchas veces por razones completamente ajenas a lo que es la academia. Y esto hay que decirlo, porque con la aparición de esos criterios en el año 16, bueno, un poco antes, ¿no?, pero vamos, los criterios, digamos que se formalizan a partir del 17 de manera muy estricta, y hombre, eso ha dado mucha seguridad jurídica también a los propios aplicantes, ¿no?, a las personas que se han presentado, que sabían que tenía que conseguir ciertas cosas. Ahora, los nuevos criterios, habéis visto muchos que cambian ligeramente. Entonces, ¿esto de qué manera repercute en los editores de las revistas? Pues que vamos a tener que hacer algo que yo creo que es muy importante, que es empezar a pensar en la cuestión, digamos, cualitativa, pero de verdad. Es decir, vamos a tratar de publicar aquellas cosas que nos parecen que deben ser publicadas, que pueden tener un impacto real. El impacto no solamente quiere decir el número de citas que aparece en Google Scholar o en WOS y en otras, que digamos que son mucho más fiables las citas que te pueden poner, que te pueden dar en Scopus, que te puede dar Elsevier o que te puede dar Clarivate, ¿vale? También se tienen en cuenta otras cuestiones, por ejemplo, el número de veces que es descargado el artículo. Muchas veces no se cita, pero se ha descargado 300 veces un artículo. Maldita sea, eso lo ha leído mucha gente, o le ha llamado la atención a mucha gente. O, por ejemplo, cómo esa investigación puede tener una repercusión en determinados contextos sociales y culturales, incluso económicos. Y ya los evaluadores, al menos en los criterios, según cómo aparecen, ya no solamente son importantes los artículos publicados en revistas científicas, sino también los informes,
los capítulos de libros, los libros colectivos, los libros de autoría única. SPI se la han fundido porque usa una metodología inapropiada, una metodología poco fiable. Yo confío en que el grupo que lleva Elea Jiménez en el CSIC de temas de bibliometría, ¿no?, y del SPI, que sufra ahora unos cambios, mejoras, porque eso nos interesa a todo el mundo, que tengamos también donde cogernos para medir las cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que esto es una de las primeras cuestiones que hay que subrayar, es decir, dejemos de obsesionarnos por publicar mucho y empecemos a pensar en publicar menos y de mejor calidad. Y pensemos en el impacto que eso puede tener en el mundo profesional, en el mundo también educativo, en fin, en otros contextos, ¿vale? En este sentido, bueno, pues nuestra revista, nosotros cuando pusimos en marcha esta revista, que fue en mayo de 2011, ahora mismo pues ya llevamos un total, bueno, llevamos ya bastantes números, creo que estamos en el número 27, bueno, pues siempre hemos tenido esa preocupación. Entramos en este juego porque era necesario, vimos muy claramente que era necesario tener ventanas de publicación a disposición de la comunidad científica. Una cosa que hay que señalar es que los que montan una revista en una universidad o en una determinada institución no publican, los de esa institución no publican en la revista porque eso está castigado, con razón, porque sería endogámico, ¿vale? Sino que, ¿dónde está entonces el truco? El truco está en que se publica, se edita una revista desde una institución para trabajar la reputación de la institución, digámoslo abiertamente. Todavía no la han entendido del todo ni han puesto los medios para hacerlo posible en la Universidad Española, por desgracia. Pero se van haciendo avances muy tímidos en ese sentido. Al final, estos rankings de Shanghái y, en fin, estos rankings que se publican, ¿no?, de universidades, tienen en cuenta valores o elementos como estos, ¿no? ¿Editan alguna revista? ¿Y qué impacto tiene esa revista? Bueno, pues parece que los gestores empiezan a darse cuenta de que eso tiene que cuidarse, ¿no? Entonces, en nuestro caso, la revista nace de una asociación profesional que pusimos en marcha en 2006, que era la Asociación para el Desarrollo de la Comunicación, ADEComunica. Lo hicimos en Castellón y pusimos en relación... Es una asociación donde somos 110 miembros, la mitad más o menos son del mundo académico y la otra mitad son del mundo profesional de los medios, prensa, radio, televisión de la provincia. Un maridaje que creemos que es fundamental. Y por eso la revista tiene 3 bloques. Uno, que es el monográfico, el Call for Papers, que se convoca periódicamente, y cada número tiene su monográfico. Luego tenemos otra sección que es de miscelánea, y una tercera sección que es la que a mí me parece más interesante, que se llama Tribuna, Investigación y Profesión, que es donde se publican sobre todo CEOs, gente que trabaja en los medios y que opina sobre el tema del monográfico, en un formato de 500 a 1500 palabras, sin bibliografía, sin que sea obligado poner bibliografía. ¿Cuál es el truco? No ponemos DOI ni a estos artículos de Tribuna para que no nos penalicen las agencias y las empresas que se dedican a hacer el ranking, y por otra parte tampoco ponemos DOI en los editoriales, porque esto es una segunda cuestión que nos interesa mucho. La revista nos obliga a cada 6 meses pensar sobre qué está pasando en el mundo profesional y en el mundo de la comunicación, y entonces, bueno, pues intentamos hacer unos editoriales, tratamos de cuidar y los ponemos en relación, por supuesto, con el monográfico. Aquí en esta presentación pues tenéis diferentes cuestiones que se tratan, el enfoque, cómo nace la revista, quiénes la dirigimos, cómo nace de esa asociación, qué valores tenemos, qué aspectos son los que más nos interesan, por supuesto todos los protocolos que se han comentado aquí, lo fundamental que es ahora tener en cuenta pues los códigos éticos, digamos, estas son las temáticas que hemos trabajado en estos últimos años. Estamos ya pronto tendremos el número 28 sobre inteligencia artificial y comunicación. Procuramos que esos call for papers siempre haya gente de fuera de nuestra universidad.
por supuesto, en indexaciones, pues la verdad es que no nos hemos currado mucho el tema todavía, es que no nos da la vida para más, pero bueno, por lo menos estamos en cuartil 1 en Dialnet y estamos en ESCI en una buena posición. Ahora van a haber cambios muy gordos, porque Clarivate va a fusionar 3 bases de datos. Va a fusionar ESCI, va a fusionar JCR y también va a fusionar Arts and Humanities Citation Index. Y entonces esto se le da la vuelta como un calcetín. Ojito con esto, que vienen cambios y gordos. Pues bueno, está también FECIT, como no. Nos fuimos, en FECIT hemos sido, sí, cuartil 2, y ellos son los que dan el sello de calidad, ¿no? En fin, también, ¿por qué no mencionarlo? Hay una plataforma de revistas de comunicación en las que estamos con varios compañeros que están aquí, ¿no? y que yo creo que es muy importante poner en valor esta cuestión. Firmamos la declaración de Dora del Manifiesto de Leiden antes de que lo hiciera ANECA. Recordaros que tenéis en la revista Comunicar una escuela de autores y una escuela de revisores que son 2 joyas de obligada consulta y que os ayudará muchísimo a entender este fascinante mundo de la edición de revistas. Y bueno, pues estamos ahora con planes para renovar y para reactualizarlo todo en un momento de cambio que creemos que ahora estamos viviendo, ¿no? Y como financiación, pues para que os hagáis una idea, estamos recibiendo una subvención del rectorado y del departamento que nos permite llegar a mínimos. Y, en fin, cada número es sudamos sangre, ¿no? Un poco más o menos, pero creemos que hay que apostar por ello porque es muy importante, ¿no? Y hasta aquí termino. Pues muchas gracias, Javier. Gracias a todos de nuevo. Bueno, tenemos poquito tiempo, bueno, tampoco muy poco realmente, creo que se puede aprovechar mucho para comenzar con el turno de preguntas. No sé si no hay ninguna, yo tengo alguna pregunta que lanzar, pero sí, ¿no? Qué maravilla. A ver. Gracias, recordad, por favor, que quien no sepa o no recuerde el taller, que luego pregunte fuera, ¿vale? Que antes estabais muy pocos y no he podido recordarlo. Quien no sepa el taller que luego tiene, se lo recuerdan fuera. 2 preguntas cortas. Hablaron mucho de plagio. ¿Y qué pasa con el autoplagio de los autores? Si está incluido dentro de plagio o no, y si esto se observa mucho. Y con respecto a la última presentación, técnicamente, Ad Comunica para los rankings solamente presentaría la parte del monográfico. ¿Cómo funcionaría? Lo que no va por DOI. Gracias. No, el monográfico y también la miscelánea, es decir, hablamos en torno de 10 a 12 artículos por cada número, o sea, son 20, aproximadamente unos 20 al año. No tenemos las tasas de rechazo que tienen algunos colegas que están aquí sentados en la mesa. Bueno, yo creo que esto es una cuestión de oferta-demanda, ya sabéis. En cualquier caso, ahora las reglas al cambiar, tenemos que empezar a pensar también en que a lo mejor pues, un artículo publicado en una revista no de primer nivel no tiene por qué ser minusvalorado respecto a la publicación en una de gran nivel, porque también hay que decir que las revisiones no son infalibles porque nosotros no somos infalibles, nos equivocamos también. Entonces yo creo que se racionaliza un poco el sistema, pero también es verdad que también hay más arbitrariedad y esto a mí es lo que me da miedo, nos da miedo a todos. Vamos a ver qué es lo que pasa. Comentabas el autoplagio. El autoplagio es plagio. De hecho, yo creo que es el más habitual. Rara vez se recibe un texto plagiado de otro autor. O sea, un autor que plagia a otro autor. Generalmente es autoplagio. Por lo menos en mi caso es lo que generalmente se detecta. Algunas veces por desconocimiento, ¿no? Te toca que metes un artículo al Turnitin y te da 70% de plagio y vas y es que es un TFM que estaba en el repositorio.
y que lo sacó de ahí y lo publicó como artículo, entonces es autoplagio, claro. Bueno, muchas gracias a los cuatro por la oportunidad de tenerlos aquí y conocerlos. Yo tengo una duda, bueno, más que duda, quisiera como conocer su opinión. Hablaban de cambio de reglas, cambio de juego, y creo que es importante también hablar del tema de Open Data. Que me gustaría saber qué iniciativas hay desde la parte editorial, de revistas, para este tema, porque hablábamos de la cantidad de producción científica que hay y también el acceso a esas plataformas. Sé que, por ejemplo, las universidades tienen algunas plataformas que desde los usuarios que tenemos podemos acceder, pero hay algunas otras bases de datos que no lo son. Entonces sí me gustaría conocer un poco sobre si tienen ustedes en la mira alguna iniciativa o cuáles son las áreas de oportunidad en este tema del Open Data. Muchas gracias. No, vamos a ver, en teoría las revistas, cuando un artículo viene acompañado de una Excel o de una base de datos recopilados que han servido datos brutos para hacer esa investigación que ha publicado como artículo, eso lo tenemos que alojar. El autor o autores tienen que enviarnos esa documentación y nosotros tenemos que alojarlo junto con el artículo y que haya acceso abierto a eso. Pero también hay que señalar otra cosa importantísima, que es otro cambio en la regla de juegos, que es el plan de gestión de datos. Cuando uno hace un artículo donde te sirves, ¿no?, y presentas resultados de una encuesta, de una serie de entrevistas que has realizado, tal, bueno, esto es el infierno, porque acaba de entrar esto como elefante en cacharrería. Todo eso tiene que pasar por un comité de ética de la universidad y eso es un embudo salvaje que te puede retrasar una investigación 6 meses y por tanto es totalmente disuasorio. Todavía no se ha resuelto, pero lo van a tener que resolver sí o sí, porque nos están, en fin, destrozando a los investigadores y a los gestores de revistas, etcétera, etcétera. Entonces, no sé si te he contestado, pero vamos, esto... tiene que tener claro que sí, que se tiene en cuenta, muchísimo. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por este panel. Me parece como súper rico en cuanto a los aportes, ya que yo en Argentina dirijo una revista y es realmente complicado todo, sabiendo primero el tema de los organismos indexadores, pero también la financiación a nivel estatal, ¿no? Tengo varias preguntas. En primer lugar, me parece la principal, por lo menos, es cómo es la gestión editorial, pero en términos de cuánta gente forma parte de los comités, cada cuánto los renuevan, cómo consiguen ese recurso humano también. A nosotros en Argentina nos cuesta mucho, particularmente tratar de convencer, en cierto sentido, que haya gente que participe. En segundo lugar, me interesaba también saber cómo tratan con ciertos revisores que quizás a la hora de exigirles una evaluación no completan todos los aspectos y dan una evaluación quizás o positiva o negativa muy llana. Si se les exige un poco más, cómo se les exige a través de los formularios de evaluación o de esos informes. Y por último, saber cómo trabajan este tema de lo que es el DOI, ¿no? Porque me parece que justamente yo siento, y esto es una opinión personal, que está en contra de cierta mirada del acceso abierto a las revistas, ¿no? O sea, uno considera que muchas veces las revistas tienen que tener acceso abierto tanto para autores, para lectores, para quien sea, pero nos exigen a los comités editoriales pagar ese canon de $1 por artículo, que en cierto sentido me parece que va en contra de todos estos ideales del acceso abierto a la comunicación. Bueno, el DOI, habla tú. El DOI, en nuestro caso, por ejemplo, no lo paga el autor, lo paga la revista. O sea, he dicho antes que publicar era absolutamente gratis y todos los gastos, incluido el de DOI, es a cargo de la revista. O sea, se puede hacer así, es en abierto y se publica absolutamente gratis. No veo, o sea, que se pueden buscar fórmulas para compatibilizarlo y que no sea contradictorio. ¿Vale? Y me callo, me cabe. No, sí, iba a decir prácticamente lo mismo con respecto con respecto al DOI. Pero de todas formas, en relación a la primera pregunta que hacías,
es el caballo de batalla desde hace unos años, el tema de los evaluadores. La verdad es que es un trabajo que no está reconocido, y al no estar reconocido pues genera esos problemas. Que sí es verdad que durante un tiempo, hasta que han cambiado las normas de juego, el 1 de abril, se reconocía a ciertas revistas, pero ciertas revistas la revisión de un nivel alto, ¿no? Por lo tanto, claro, esto genera un problema para las revistas que no están en ese nivel, porque efectivamente la gente no quiere evaluar. Y es así de claro. Yo llevo diciéndolo ya 5 años, peleando por esto, diciendo, por favor, o sea, vamos a ver, es que todos estamos en lo mismo, ¿no? Y si estamos en lo mismo es que queremos que nos revisen, pues por favor, tal. Pero se da la paradoja de que esto que yo comentaba inicialmente, que se manda a 2 revisores, a veces no son 2, a veces son 8, son 9, a veces se pasan los plazos. Por eso cuando he puesto la pantalla de los tiempos he dicho, bueno, esto no depende de nosotros, ¿no? En ningún caso veo que me entiendes, ¿no? Y supongo que todos los que están en la mesa lo tienen bastante claro, ¿no? Por lo tanto, yo en vez de pedir lo de publicar, sí, casi lo que pido es, por favor, que se evalúe, ¿no? Y que se evalúe con criterio, de manera seria, porque es verdad que llegan muchas evaluaciones que solo han puesto las cruces en sí, no, pero claro, no hay ninguna argumentación. Y si no hay ninguna argumentación, pues difícilmente podemos tirar para adelante con ese artículo, porque no se le puede decir a un autor calidad de redacción, mal, bibliografía, mal. No, pero mal, ¿por qué? ¿No? Claro. Pero eso pasa muchísimo, ¿no? Y entonces cuando vuelves a escribir el evaluador ya no te responde nunca. No, es que es así. No responde nunca y entonces tienes que mandárselo a otro. Es más, de principio, y hay veces que no mandas a 2, mandas a 4 evaluadores porque tienes miedo a no cumplir los tiempos. Y claro, así no podemos vivir, ¿no? Pero es verdad, vuelvo a lo mismo, que creo que es una labor que también debe estar reconocida. Durante mucho tiempo nosotros nos hemos planteado la posibilidad de pagar incluso a los... Nosotros no cobramos nada por la revista, es todo gratuito y tal, es una revista diamante, ¿no? Bien, pero claro, ante esa situación dijimos, bueno, pues igual hay que pagar a los evaluadores, pero claro, esa tampoco es la solución, porque hay revistas que pagan a los evaluadores, es verdad, ¿no? Y está muy bien, pero claro, eso nos lleva a meternos como si fuéramos en una empresa que tiene que hacer declaraciones de IVA, de no sé qué, de ingresos. Y claro, tampoco podemos hacer eso porque somos un servicio público. Entonces, bueno, la solución nosotros no la hemos encontrado, no sé el resto, ¿no? Yo ahí lo dejo esa patata caliente. Y quizá complementando con la primera pregunta que hiciste, ¿cómo le hacemos para configurar el equipo? Bueno, yo llevo muchos años observando a esta gente y veo que son los mismos, es decir, que no se renuevan los equipos, a menos que dentro del grupo de investigación se vayan turnando, pero las revistas en España las hacemos a base de voluntariado todavía y no tenemos todavía ese reconocimiento que debiéramos tener ni siquiera en el currículum. Es una cosa de vocación, de amor al arte, como decía la doctora Ana Almanza, es una cuestión de decir, quiero que exista este espacio y lo voy a mantener, aunque me cueste lo que me cueste. Y algunas veces es complicado también contar con un equipo editorial porque no les podemos ofrecer nada. Lo único que les ofreces es, vas a aprender mucho, vas a tener mucha experiencia, pero realmente va a gastar muchas horas de su vida y no le va a contar tanto esas horas que dedica a la revisión y al proceso de revisión, que las podría dedicar a escribir un artículo que le rentabilizaría mucho más, ¿no? Y en el caso de los revisores que contestan mal, no se les puede hacer nada, simplemente al final del OJS dice evaluar al revisor, le pone 0 estrellitas para saber que no le debes de mandar más cosas, porque no te responde, ya está, ¿qué vas a hacer? Si es que no tienes más opciones, ¿no? Simplemente que lo mandas a otro y listo, descartas esa revisión y lo mandas a otro. Simplemente por matizar una cosa de lo que comentabas, en realidad lo que somos o lo que hemos sido durante mucho tiempo ha sido una ONG de la ANECA. Es decir, eso hay que decirlo claro, es decir, ¿no? A coste cero hemos tenido revistas, la gente ha presentado los artículos y ha podido, y no lo digo con mal, lo digo todo lo contrario, quiero decir que estoy encantada de que toda esa gente haya publicado en nuestras revistas, pero
Pero luego, como contrapartida, en ningún caso pues nuestras universidades han llegado a hacer un reconocimiento, de decir, bueno, a ver, os vamos a poner un becario para tal, vamos a hacer... Eso no existe. No, yo además estoy totalmente de acuerdo con Nekane. Somos ONGs nosotros, pero es que también los revisores actúan, tú lo decías, es que, a ver, como editora, claro, yo quiero que los revisores lo hagan fantásticamente bien, claro que sí, pero luego pero entiendo totalmente a los revisores, un trabajo que hacen de forma altruista, hombre, pues tampoco se le puede exigir que se haga un informe detalladísimo. Lo que pasa es que las cosas no son ni blancas ni negras, hay un término medio. No hace falta que se haga un informe detalladísimo, pero sí un informe. Por lo menos un informe, no solo señalar, como indicaba Nekane. Pero es cierto que es un problema el hecho de que todo el mundo está trabajando de forma gratuita. Y el problema viene cuando hay revistas que sí que ganan dinero, porque a ver, las que estamos en esta mesa evidentemente ninguna, pero cuando hay revistas que sí que están ganando dinero, que no se le paga a los revisores, pues dices, bueno, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? En esos casos sí que deberíamos plantearnos qué es lo que estamos haciendo. Hola, soy Luis, estoy aquí por la Universidad de Cádiz, o el doctorado por la Universidad de Cádiz. Mi pregunta, bueno, primero, gracias a los 5 por compartir este espacio, y a los que vamos ya a mitad de doctorado nos cae muy bien este tipo de charlas porque estamos próximos a publicar. Mi pregunta es para la profesora Ana sobre la revista de Relaciones Públicas Internacional. Hola. Vale, primero, hablaba sobre 2 periodos de donde se sientan para poder hacer la revisión de los artículos, pero no hablaste de fechas. Me gustaría saber aproximadamente qué fechas son. Sé que una es para las monografías, que es en el segundo semestre, y el primer semestre para generales. Y otro, para quien quiera responder, es normal que cuando presenta tu primer artículo haya un rechazo o una negativa frente a él. Me gustaría escuchar alguna experiencia de ustedes, puede ser incluso de la moderadora, frente a cómo asumirlo, a cómo llevarlo. Sabemos que la actitud debería ser la positiva en torno al aprendizaje, pero hay una frustración y es normal frente a tanto esfuerzo, tanta ilusión, cuando llega y dice, no, bueno, vamos a mejorarlo, sí, pero ¿qué más nos pueden decir referente a eso? Gracias. Vale, bueno, pues en primer lugar, las fechas. Para el número del primer semestre, o sea, el monográfico, perdón, para el primero, el no monográfico, el Call for Paper suele estar abierto hasta febrero o marzo. Bueno, pues entonces, al cerrarlo, marzo o principios de abril, como mucho, es cuando se hace. Generalmente es en marzo, cuando lo hacemos. Para el segundo, generalmente es en el mes de octubre, cuando hacemos esta primera reunión de selección para ver lo que pasamos a revisión y lo que no. Lo que decía, bueno, lo he comentado antes, no debemos entenderlo como algo... Me han dicho que el artículo no vale. No. Tenemos que entender que el artículo no se puede publicar aquí y se te hacen unas propuestas de mejora. Y hay que seguir intentando sacar adelante el artículo. De todos modos, yo también aquí creo que hay una cosa importante, y es que desde las revistas se debe comunicar, especialmente cuando es un no, porque cuando es un sí, estamos encantados en comunicarte que ha sido aceptado, ¿no? O aceptado con estas modificaciones, pero cuando es un no, se debe intentar dulcificar. Y yo creo que ahí se ha avanzado bastante, porque yo recuerdo cuando te decía no, el artículo no se publica, y vaya, parecía que es que lo que habían mandado no valía para nada, y tú dices, pero bueno, si me he tirado 6 meses que no he hecho otra cosa que esto, ¿no? Ahora creo que ha habido una evolución, y desde mi punto de vista es positiva, de cuando se dice que no, se argumenta, se dan los motivos, se dice cómo mejorar, y sobre todo se deja claro que si no se publica no es porque no valga ese texto, que ese texto es muy válido, pero que es imposible publicarlo porque se han recibido muchos, porque ha habido otros que han sido mejor evaluados, pero no porque ese no esté bien. Y creo que desde la revista se ha hecho un esfuerzo, pero hay que seguir trabajando en esta línea de comunicar de manera más positiva, sobre todo cuando tenemos que dar una noticia negativa.
No, yo solamente quería añadir una cuestión porque no lo he dicho antes y no tiene que ver directamente con la cuestión de las revistas, tiene que ver con la cuestión de la publicación de libros. El rechazo, digamos, hacia el libro como formato de publicación ha venido dado porque durante mucho tiempo se han hecho las cosas muy mal. No habían evaluaciones, no habían, digamos, evidencias de evaluación de los libros por parte de colecciones de libros que están fuera de toda duda, ¿no? Como puede ser la colección Signo e Imagen de Cátedra y otras colecciones. Yo creo que el mundo del libro tiene pendiente evolucionar y, digamos, tomar buena nota de las cosas positivas que ha generado el mundo de la edición de revistas científicas. Lo puede hacer perfectamente. Y por eso la Asociación de Editoriales Universitarias, junto con ANECA, creó el sello CEA de calidad de edición académica, ¿no? Que tienen unas pocas colecciones de libros en España. Entonces yo quería comentaros que estamos teniendo un problema gravísimo. No llega ni un solo manuscrito a las editoriales. Cuidado con esto. O sea, editoriales que tienen capacidad para poder editar, para poder financiar digo, no hay que pagar por publicar, sino que tienen capacidad para editar, para financiar las publicaciones, no están recibiendo manuscritos en estos momentos. Hablo de una que conozco bien, ya no soy miembro del comité de la dirección académica, que son la colección Aldea Global. Tenemos 39 libros publicados en cerca de 25 años. Somos 4 editores: Universidad Pompeu Fabra, Autónoma de Barcelona, Jaume I de Castellón y Universidad de Valencia. Quiero deciros con esto que estaríamos encantados de recibir propuestas, y nosotros tenemos un protocolo para recibir esos. En la web tenemos eso, toda esa información, cómo presentar manuscritos, y bueno, que lo sepáis, porque bueno, yo he mandado correos a los directores de programas de doctorado de toda España dando la paliza, diciendo: oye, por favor, que si hay tesis que se les puede dar forma de libro y tal, que sepáis que aquí hay una colección que puede publicar, no va a cobrar un duro al autor, y además ahora hemos introducido una variable que es que se va a publicar en digital, en abierto, y la edición en papel sí que será de pago, pero al menos hay una edición digital, y eso es importantísimo para que haya una difusión, ¿no? Porque bueno, el libro está sufriendo una crisis sin paliativos desde hace ya tiempo. Lo comento porque es una cuestión que está ahí, es importante, ¿no? Sí, me gustaría complementar con un mensaje a lo mejor de ánimo y decir también, aunque es anticiencia, que en esto de publicar también tiene que haber un poquito de suerte. Como editora te digo, y también como directora de tesis, que en el monográfico, si van a ser 5 artículos, algunas veces tenemos 8 o 9 propuestas, y en miscelánea para los mismos 5 artículos tenemos 30 o 40. Entonces, normalmente la tasa de éxito es mucho mayor cuando vas a un monográfico, tanto como editora en la revista como con los doctorandos a los que me toca asesorar, ¿no? Es mucho más probable que haya menos investigadores investigando sobre ese tema en específico que sobre temas generales, como es lo que entra en miscelánea. Nos queda muy poquito. Dos preguntas más, si alguien aparte de ella tiene alguna pregunta, y cerramos. ¿Vale? Sobre el autoplagio que habíamos comentado antes, quería ver si estamos justo en el proceso de la redacción de la tesis doctoral. Hacemos un paréntesis y redactamos un artículo para publicar. El contenido de ese artículo ya no puede entrar, entiendo que ya no puede entrar en la tesis. Sí puede estar, claro. No, pero aparte, tu tesis, tú puedes, creo que alguien lo ha dicho, de la tesis tú puedes sacar 4 o 5 artículos. No, porque, hombre, no está redactado exactamente, es de la misma investigación, tú haces un artículo y de la misma investigación tú la pones en la tesis, pero no está redactada de la misma manera, es la misma investigación, pero todo está de forma diferente. El autoplagio es que cortes y pegues los mismos párrafos de ese artículo, cortas y pegas el mismo, no.
pero que tú cites y estás haciendo la misma línea de investigación, te vas a dedicar muchos años a investigar lo mismo. Lo que pasa es que lo redactas otra vez, ¿no? Y cada vez es diferente porque tú evolucionas, porque ahora tienes más lecturas, tienes otros materiales, ¿no? Entonces, no, a eso nos referíamos, cortar y pegar, ¿no? Otra cosa bien diferente es que la tesis sea por compendio. En ese caso, claro, es diferente. Enhorabuena, ha sido súper interesante. Los doctorandos han aprendido mucho, pero yo también, profesora titular, sigo aprendiendo cosas sobre el grandísimo trabajo que es llevar adelante una revista. Quería haceros una pregunta, porque Paloma también nos hemos enfrentado este año a los nuevos sexenios, entonces ha sido interesante, intenso, agobiante, ha sido de todo. Entonces, bueno, como sabéis perfectamente, algo que se va a valorar cada vez más es el impacto que tienen nuestras publicaciones. En ese sentido, quería preguntaros cuál es la política que tenéis o hacia la que os planteéis ir en relación con preprints o con publicar trabajos que se han publicado previamente en repositorios como Zenodo. Lo digo porque ahora mismo, está aquí además mi compañera con Ana Barragán y con Elena Bellido, nos han aceptado en una revista Q1 un artículo que escribimos corriendo sobre el uso del meme del perro Sánchez en las últimas elecciones. Y claro, si ahora mismo ese artículo ya estuviera publicado, pues imaginaos con la que está cayendo las descargas, etcétera. Pero no se va a publicar hasta el año que viene. Entonces, mi pregunta es si os planteáis dentro de vuestra revista, primero, la política de preprint y si veis que en el futuro sea posible, o si lo estáis haciendo ya, no sé, igual lo ignoro, poder publicar cosas que hemos publicado antes en repositorio con este tipo de cuestiones que tienen tanto que ver con el momento, ¿no? Con el zeitgeist y toda esta historia. Muchas gracias. Nosotros no hemos entrado al preprint porque no nos da la vida, porque trabajamos con unos recursos muy limitados, le pagamos a una empresa que la edita y no quiere editar poco a poco, quiere editar cuando tengamos todo el número hecho. Sabemos las conveniencias del preprint, pero no. ¿Qué es lo que hacemos? Pues resignarnos a la posteriori cuando sale publicado el artículo. Es verdad, estamos potenciando LinkedIn, seguimos potenciando X, Twitter, seguiremos diciendo Twitter eternamente, y aparte, bueno, estamos intentando generar ese tipo, porque sabemos que en la nueva repercusión del artículo tiene mucho que ver que la difusión que tiene el artículo en otras ventanas, aparte de la revista. Y al hilo de lo que comentaban antes, que en ámbitos no entra ningún artículo que no sea científico, pero cuando tenemos el aniversario invitamos a firmas destacadas que nos manden una reflexión y es lo más citado que tenemos. Tenemos una reflexión que hizo Carlos Elías cuando cumplimos 20 años sobre las fake news y es una cosa que escribió sobre la marcha, yo creo, y es lo más citado que tenemos en toda nuestra historia, ¿no? Y cuenta para los rankings igual, las citas se promedian con luego los artículos científicos, así que no sé vosotros con el preprint y eso, ¿cómo estáis? Perdón. Nosotros tampoco tenemos preprint, en parte por lo que comentas, evidentemente, pero también es por una filosofía, en nuestro caso, ¿no? Nos gusta, esto quiere decir que, no quiero decir que en el futuro no se cambie, ¿no? Pero nos gusta ver todo lo que hay para luego organizar, que eso tenga una coherencia, tenga un orden y que todo vaya hilado. Es decir, no de repente un artículo ahí, alguien entra un día, ve uno, luego ve dos, luego... No, nos gusta cuando llega ese momento, que sea como cuando tú publicas un libro con capítulos de libro, no vas haciéndolo así, ¿no? Y es por eso, también porque por los medios. Tampoco, en un futuro futurible. Somos a ver, sí, está muy bien, pero somos un grupo de profesores y no damos más abasto, porque esto, ya he dicho, aparte de los 1.800 trabajos que tenemos que hacer, pues tenemos además la revista. Está muy bien, pero para eso se requiere equipos y con una dedicación muy grande que ahora mismo desde luego no es posible. Pero está bien, está bien.
Y sobre todo recursos. Nosotros publicamos recientemente en Perspectivas de la Comunicación de Chile, y es una revista que no está súper bien indexada, pero tenía el servicio de preprint. Ellos hacían el servicio de traducirlo al inglés, y entonces yo le pedí al editor una reunión para preguntarle cómo le estaba haciendo, cómo le hacía, y había salido una convocatoria del Ministerio de Recursos para las revistas y les habían otorgado dinero para traducir los artículos, todos los artículos que llegaran, y para la edición de todo el año de las revistas. Haríamos maravillas si tuviéramos un poquito de financiación. Es decir, haríamos maravillas. Bueno, pues muchas gracias. Lamento que no haya más tiempo, pero si no, vamos luego peor todavía. Quería agradeceros, creo que sobre todo que por cerrar, que veáis la visión humilde, tan clara y transparente de las revistas, que efectivamente hay muchos rechazos y es algo como frustrante, pero creo que tener la oportunidad de estar aquí con editoras y editor de revistas tan importantes en España hace ver que, bueno, que no pasa nada, que no hay que frustrarse, que no son malas personas. Ya habéis visto el cruel mundo del revisor y revisora, es un trabajo que no está pagado y que es duro. Entonces, bueno, muchísimas gracias de verdad. Y sí, el salón de... Recordar, si no sabéis en qué taller estáis, fuera os lo indican. Y el salón de grados para el taller cuantitativo, que no se hace aquí, sino el otro, el que está en el otro edificio, es en la sala de al lado. Está muy cerca, no os vais a perder y vamos a tener indicaciones, espero que lo sepáis. Arriba de cafetería, sí, exactamente. Un segundito solo, un segundito. Al hilo de esto de que no somos malas personas y todo eso... Sí, claro. Hay algo que no se ha dicho aquí y se ha animado mucho a publicar, pero lo que en realidad pasa es que también faltan revistas, porque no tienen cabida, ¿no? Entonces, lo digo desde mi propia experiencia, he hecho muchas cosas horribles de todo este proceso, pero también cosas maravillosas. Para mí la revista Fotocinema es como un hijo, ¿no? Entonces, quizá dentro de toda la gente que hay aquí, alguien se anime a hacerlo. En su día, hace 15 años o hace 16 años, hubo una persona, José Manuel de Pablos, que nos animó a empezar con esto. Entonces, pues, es bonito también.